Hola, ¿qué tal amigos de la ciencia de lo pedagógico? Un nuevo capítulo, el capítulo número 30. Tenemos un gran tema y un gran invitado que muchos de ustedes que pertenecen a la NRPA lo conocen. Ya van a saber quién es. Mientras tanto, recuerden, hay que tener contentitud. Vamos con la intro. La ciencia de lo pedagógico con Gabriel Erices. Hola, ¿qué tal amigos nuevamente? Como lo dije en la introducción, un gran tema el día de hoy, la contentitud. Y con un gran invitado. ¿Cómo estás, querido Américo? Hola, un gusto, Gabriel. Qué bueno que nos permitas hablar de las cosas que estamos haciendo y de cómo las hacemos. Para eso es este espacio, para poder dialogar, reflexionar. Pero Américo, antes de comenzar a conversar nuestro tema del día de hoy, cuéntanos, ¿quién eres? ¿Qué haces? Bueno, soy un docente investigador de la Universidad Nacional de San Juan, dirijo un centro tecnológico educativo en la universidad y desde hace muchísimos años estoy trabajando principalmente en lograr la formación pedagógica en TIC, lograr la formación en docentes en el uso de las tecnologías, porque desde hace tiempo se nos ocurrió que en algún momento la tecnología iba o las computadoras iban a invadir el aula, entonces los docentes tenían que estar preparados para cambios, no solamente en el hecho de la incorporación de la herramienta en sí, sino en los cambios que tenemos que tener en el cerebro, los cambios digamos, esta resistencia al cambio que uno tiene para empezar a cambiar hasta metodologías de enseñanza. No, y de hecho la pandemia nos obligó prácticamente a insertar la tecnología, lo cual en cierta medida fue lo bueno de la pandemia, porque no hay que dejarlo, yo creo que hay que seguir. Oye, Sí, Américo, y cuéntanos, dentro de esto que realizas, sí. ¿qué es lo que hacías tú antes de la pandemia? Bueno, antes de la pandemia habíamos diseñado y desarrollado una metodología que se llama MEDIME, que es una metodología de diseño hipermedial de materiales educativos. O sea, la metodología estaba totalmente orientada a producir páginas web educativas. Esto nos llevó a que, ¿Ya? bueno, con una natural inquietud que yo tengo por la movilidad, se nos ocurrió en algún momento llevar 10 alumnos a Colombia. Hicimos un viaje muy largo con congresos, con dictado de talleres y demás. Fueron 24 días con 10 alumnos Wow. y eso permitió que nos conocieran en el exterior, y a los 15 días me llega una invitación del gobierno de Colombia para que le demos una capacitación especial en un evento que se llama Computadores para Educar, que se realiza en el mejor hotel que tiene Bogotá, con la presencia de 1.200 docentes de todo el país. Así que Wow. dimos ahí una conferencia que gustó muchísimo, y a partir de ahí fui invitado a distintas universidades, y hasta el año 2019 he hecho muchísimos viajes a la zona del Caribe a dictar conferencias y a dar talleres. Entre todas las cuestiones hemos estado, bueno, Panamá, Costa Rica, Cuba, Perú y por supuesto Colombia, que me conozco muchísimas localidades de Colombia. Así que todo haciendo esta actividad académica que nos satisface tanto. Qué increíble. Oye, y bueno, la pandemia la tuviste que pasar en la casa prácticamente y desde ahí hacer, porque has seguido dando conferencias. Claro, a partir de ahí tuve que modificar la metodología esta y la transformamos en una metodología muy dinámica para que el docente, ¿Ya? usando la virtualidad, aprendiera a hacer videos educativos. O sea, lo que hicimos es transformar la metodología para hacer páginas web educativas en una metodología para hacer guiones de videos. Y nos ha funcionado muy bien. De hecho, hemos estado, más allá de seguir dando conferencias, pero en este caso virtuales, hemos hecho hasta una diplomatura en competencias digitales en la cual se inscribieron 400 docentes y por supuesto y aprobaron 80 con unos trabajos espectaculares. O sea, una cuestión muy, muy interesante desde el punto de vista de la formación docente. Y ahora estoy iniciando la segunda cohorte de esta diplomatura, que es una Ex- diplomatura oficial de la Universidad Nacional de San Juan.
Oye, excelente. Oye, pero cuéntanos, vamos ya en tierra derecha y vamos conociendo esto. ¿Cómo se llama? Contentitud. ¿Qué es la contentitud? Bien, que es una unión de dos palabras que quiere decir contento y con actitud. ¿Está bien? Esta no es original mía, la copié, digamos, de los chats de gente que hace yoga, y ellos decían, hemos terminado la sesión de hoy, qué contentitud. Y bueno, y esto lo asocié con este concepto, y alguien me pidió una vez que yo explicara cómo era que hacía para dictar mis clases, y que eran tan divertidas, porque mis clases, digamos, tengo la fortuna de que la gente quiere ir a mis clases. Entonces me dijeron, ¿por qué no cuentas cómo haces? Entonces tomé este concepto, lo empecé a elaborar e empecé a investigar qué sucedía cuando la gente estaba contenta. Y a partir de investigaciones de científicos muy interesantes, dice, ¿qué es lo que sucede en el cerebro cuando la gente está contenta y cómo eso influye en el aprendizaje? Y así es como fuimos elaborando una charla que me piden en muchísimos lugares y que he dado en muchos lugares, y que además también me la siguen pidiendo para darla en forma virtual, que no es igual. Y después te explico, después conversamos un poco cómo es que desarrollo la clase o cómo desarrollo las conferencias. Y en ese sentido, por ejemplo, cuando uno es profe en el día a día, cuando va a tus charlas y aprende de esto, ¿cómo lo hace en el aula? ¿Cómo ingresas al aula y generas esta contentitud? ¿O uno tiene que estar en contentitud? Bueno, bien, partimos de ese concepto. Yo tengo que salir de casa sin ver noticias malas, sin que nada me afecte, e ir con una actitud proactiva y pro contento, digamos, entrar al aula sonriendo, mirando a los ojos, y a partir de ahí yo tengo una dinámica en las aulas o en las conferencias que incluye empezar la actividad con una actividad que no es la actividad académica, sino que es una actividad de distensión. Generalmente es un tema musical muy divertido, o en el caso de las conferencias lo que hago es que todo el mundo se ponga de pie y que baile un tema. Empecé con Gangnam Style en algún lugar, y después lo estoy usando Despacito, que tiene la virtud que en un minuto, en el primer minuto, la gente empieza a moverse y a bailar. Por supuesto, en la parte más linda del tema, la corto para que la gente quede con la ansiedad de seguir viendo qué es lo que sucede con este loco que está al frente, que nos ha hecho bailar. Queda con las ganas. Doy mi conferencia, por supuesto. Claro, doy la conferencia matizada, cada 10 minutos más o menos hay algún chiste, alguna broma, alguna chanza. En realidad yo digo 10 minutos, por ahí son 5 minutos. O sea, voy incorporando dentro de la conferencia alguna chanza, entonces el que está descuidado, por ahí se la pierde, entonces le presta muchísima atención. Y ya me ha funcionado muy bien, porque hasta ahora he dado esa conferencia más de 40 veces en el exterior. Oye, y en ese sentido, bueno, se parece mucho encuentro dos cosas que son importantes en lo que me cuenta. Primero, generar un quiebre. Y ese quiebre, sí, el cerebro como que lo refresca. Y eso por una parte. Y lo otro, me acuerdo mucho de Patch Adams con el tema de la sonrisa, de la alegría, cuando le daba a los pacientes. La risa, el estar contento, una actitud distinta, sana. Es interesante. Sobre todo en estos días en los cuales prendes la televisión y hay puras horrorosidades. Que hay asaltos, que hay delincuencia, que hay narcotráfico, que hay pandemia. Uf. Ese es el eje. O sea, cuando empezamos a trabajar con este concepto, la idea, ocurre algo muy particular en el cerebro cuando uno está contento. Genera mayor adrenalina, genera un montón de hormonas que trabajan en el centro de la felicidad, y está demostrado que si uno está de buen humor, los conceptos que se han vertido mientras uno está de buen humor son más fáciles de recordar, si están asociados con un chiste, si están asociados con una carcajada. Y eso es lo que permite que uno, si logra un muy buen estado de bienestar. Recordemos, yo hablo de estado de bienestar, que es el estado de bienestar mental, pero también tiene que haber en la sala
una determinada comodidad, uno no tiene que estar incómodo en la sala, las luces tienen que ser adecuadas, el ambiente en cuanto a temperatura y demás también tiene que ser adecuada, porque todas estas cuestiones que a uno lo sacan de los estados de confort te ponen de mal humor. Entonces lo que hay que hacer es lograr que uno permanentemente esté en risa. Yo di una conferencia en Montería, en Colombia, y para darte una idea, empecé a las 5 y tenía que terminar 6 menos cuarto. Y eran las 6:40 y yo seguía dando la conferencia porque como yo era la última la mía, la gente se tenía que ir, pero no se iba. Así que cuando me di cuenta que llevaba 1:40 dando la conferencia, hice un corte casi abrupto pero era porque mi persona estaba tan conforme, la gente estaba tan atenta a lo que estaba dando que yo no quería parar y la gente no quería irse. Entonces se produjo ahí una simbiosis muy particular con el público. Y bueno, y me ha pasado en otros congresos. O sea, una vez me llevan invitado a un congreso donde me pagaron todos los gastos, alojamiento y demás para llevarme a Panamá. A un congreso científico. Llego al congreso, esto es una anécdota que siempre la cuento, más allá de que mi ego se siente súper chocho con esto, pero llego al lugar a dar la conferencia y se me acerca la presidenta del congreso y me dice, mire, doctor, yo no soy doctor, pero te dicen ahí en la zona del Caribe, todo el mundo le dicen doctor. No tenemos mucho tiempo, así que haga la cortita. Y yo digo, se han gastado una fortuna en traerme acá y la vamos a hacer cortita. Bueno, aparezco en el escenario y le digo, señores, miren, yo cuando arranco mi conferencia hago una actividad antes para ponerlos contentos. Pero como me han dicho que haga cortita la conferencia, háganme cuenta que hemos hecho la actividad y que ustedes ya están contentos. Ese solo hecho hizo que se disparara una carcajada en el salón. El salón era un salón de 400 personas y estaría a ponerle un poco más allá de la mitad, 250 estaría. A los 5 minutos que yo empiezo a dar la conferencia en donde pongo chistes y pongo bromas al principio y demás, el salón se empezó a llenar, se empezó a sentar gente en los pasillos y demás. Bueno, terminé con la sala repleta y todos contentísimos, pero terminé en tiempo, o sea, terminé en 30 minutos en vez de los 45 que normalmente trabajo. Apenas termino, por supuesto, gente que se viene a sacar fotos y demás, y se acerca una docente de la universidad y me dice, mire, usted no iría a tal lugar a dar una conferencia, no tengo idea cuál es el lugar, pero cuente conmigo. A la noche me invita a la Universidad de Educación, la Facultad de Educación, a que dé una conferencia en la mañana a todo su plantel docente. Ningún problema. Y doy las 2 conferencias al día siguiente. Cuando llego de nuevo al Congreso, me dice la presidenta, dice, miren, me han vuelto loca. Dice, me piden que dé de nuevo la conferencia, pero no me queda tiempo. Dice, lo único que queda es el horario de almuerzo. Digo, bueno, anúncielo, el que se queda, se queda. No me vas a creer, Gabriel. Unas 250 personas se sentaron con su bandejita de comida a mirar mi conferencia en la hora del almuerzo. Así que siempre les digo a los amigos de allí que cuando me fui en el avión, mi ego no cabía dentro del avión porque estaba tan contento con lo que había hecho y en todos lados quedaron bien. Entonces en ese lugar en donde le di a unas 400 personas la conferencia, al final terminé con más de 600. O sea, no, 400 más 200, 600 más las 2 conferencias adicionales. Sé que como 800 personas o 900 fueron las que vieron mi conferencia en esos 4 días que estuve en Panamá. Así que, bueno, eso a uno lo entusiasma. O sea, cuando a uno lo palmean en la espalda, uno se siente muy conforme, muy contento con esto. Y por supuesto que esto le sirve para motivar. De hecho, tanto he hecho muchísimos viajes, muchos de ellos pagados por mí, porque mi adrenalina está en que pueda yo ofrecer esta capacidad que al final he adquirido para la mejora de lo que es la enseñanza en el resto de los docentes. Oye, Américo, ¿y tú crees que...? Porque, a ver, nosotros somos como muy tristes. Yo siento que somos una sociedad que está como constantemente en la tristeza o pensando, o somos serios y pensamos que la seriedad y sobre todo en una sala de clase tenemos que comportarnos seriamente.
en ese contexto tan complejo, ¿tú crees que cuesta que entre la contentitud o es cosa de querer cambiar nomás? Tienes razón, hay una característica de la mayoría de los humanos, yo digo de la mayoría de los humanos de más de 30, 35 años, que hemos aprendido con que todo lo que es estudio tiene que ser serio, porque eso nos lo han inculcado. O sea, si uno en la clase de primaria uno se reía, lo retaban, y si no decía, bueno, cuéntelo para que todos sepamos. O sea, si uno se reía, estaba propenso al escarnio, al castigo, al reto. Bueno, eso cambiarlo cuesta mucho. El docente mismo está formado así, entonces es muy difícil cambiar este concepto. Afortunadamente, digamos, yo no entré en esas generales porque yo empecé a dar clases de grande y descubrí que para poder neutralizar el terror, el pánico que tenía de estar al frente, uno lo producía el escape a través del humor. Y eso me ha servido y es como he ido evolucionando con este tema. Así que sí, hay que empezar a entender que la educación, como la tenemos que ver hoy en día, tiene que estar basada en situaciones que generen en el que está estudiando un estado de bienestar. Desde la gamificación, desde el humor, desde hacer actividades que tengan mucho que ver con la interacción social, con la mirada, con la sonrisa, con la risa. En fin, hay muchísimas herramientas y afortunadamente después de la pandemia esto ha generado cientos de grupos de docentes que se han unido para empezar a ver cómo podemos utilizar la tecnología. Imagínate que es muy difícil poder dar una clase como la están dando los docentes hoy, en donde tenés que mantener al que está del otro lado, lo tenés que mantener activo y no lo estás mirando a los ojos. Eso indudablemente genera que nosotros tengamos que tengamos que hacer un esfuerzo adicional, y ese esfuerzo adicional va a tener que ser con alguna de estas herramientas, ¿sí? Yo conozco a algunos docentes que utilizan marionetas, otros que utilizan una nariz de payaso, otros que utilizan una peluca, en fin, muchísimas alternativas para que vean que el que está del otro lado es un ser humano y que lo que pretende ese ser humano es hacerlo sentir mejor. Y en ese hacerse sentir mejor, ¿qué paso tenemos que dar el profesor? Tenemos que atrevernos, porque lo conversaba hace unas semanas atrás con Juan José Vergara, que uno de los entrevistados que hubo en la ciencia de lo pedagógico, que durante casi 12 o 14 años de nuestras vidas, lo único que vimos fue la nuca de mi compañero o compañera. Y el único que no veía nuca era el que estaba sentado en la primera fila de la sala de clase. ¿Cómo cambiar eso? ¿Cómo desordenar la sala? ¿Cómo hacerlo? ¿Qué consejo das? Bueno, la cuestión es que cuando yo llego al aula, llego de un talante diferente. Trato de no ver noticias malas y bueno, llego a trabajar muy mirando a los ojos, saludando, y por supuesto lo primero que hago es generar en el aula una especie de anfiteatro, de forma tal que en ese anfiteatro la gente se puede empezar a mirar las caras. Y por supuesto eso permite que exista lo que después te voy a contar, cómo cuando manejo la clase, qué cosas hago para que se autocontesten o se contesten entre ellos. Ya. Una vez armado esta especie de anfiteatro, paso en la pantalla un video generalmente de los luthiers o de algún otro. Los luthiers tienen un humor muy inteligente, pero además hay uno que a mí me encanta, que se llama el teorema de Tales por los luthiers, que explica muy bien el tema de las paralelas cortadas por una inclinada y todo lo que sucede ahí, todo cantado y muy divertido. Pero siempre paso algún video de este. Eso ya genera, como no es esperado, genera una reacción diferente. Sí. Empiezan a sonreír, en algunos casos empiezan a carcajear, y esto hace que en el cerebro se generen hormonas que tienen que ver con el estado de bienestar, endorfinas y dopaminas que actúan sobre los centros de placer. Entonces, ahora yo he transformado una clase que a lo mejor ellos esperaban que fuese aburrida en algo que parece ser que tiene visos de divertida.
Entonces, a partir de ahí empiezo la clase y cada 5 minutos introduzco alguna broma o algún chiste o algo, a veces que tiene que ver con lo que estoy dando. Sí. Lo cual hace que ese concepto quede más tiempo flotando en el inconsciente y, por supuesto, se recuerda mejor, porque si algo está unido a un chiste, uno lo recuerda mejor. No. Y bueno, hay muchos estudios que hablan de qué es lo que sucede en el cerebro cuando alguien se ríe o sonríe o está en este estado, digamos, generando hormonas buenas. Además, bueno, creo que en algún momento lo hemos conversado, el tema de estar de buen humor y de reírse bastante y demás, también influye en la salud. Sí, Patch Adams, creo que vos me contaste algo de Patch Adams. Sí, Patch Adams trabajaba con el humor como uno de los elementos sanadores. Y bueno, ¿y por qué? Porque además de bajar el estrés, baja el cortisol, que son los que nos acortan la vida. Sí. Entonces yo siempre comento, en broma por supuesto, que si alguien ha estado en mi conferencia le he hecho vivir 5 minutos más por lo menos. Entonces se divierten bastante con eso. Y bueno, y eso me ha ocurrido en cada una de las conferencias que he dado y en cada una de las clases que he dado. Ahora, este año vuelvo a dar clases presenciales, así que estoy muy, muy entusiasmado porque yo aparezco en el aula no solamente con mi computadora, con mi cañón de proyecciones, sino que aparezco con un amplificador de sonido y ese lo coloco al final, de forma tal que el sonido que se escucha, la música que se escucha o lo que hacen, tiene que ver mucho con un impacto. O sea, yo les muevo la estructura y creo que eso no está funcionando. Así que contentitud, que es contento y con actitud, intento lograrlo a través de la incorporación del humor, que yo le llamo para aprender y para enseñar, porque uno enseña mejor si uno está de buen humor delante de él. Oye, Américo, y en ese sentido, ¿cuál es el aporte que la contactitud realiza en los contextos educativos? Aconseja a nuestros profes, dale ese ímpetu, porque es bueno pasarlo bien, no hay por qué aprender aburrido. Yo creo que hay formas distintas y eso al parecer aprende uno más. Cuéntanos. Bueno, sí, hay muchos estudios y yo siempre, cuando termino mi charla, esta charla de contentitud que le he dado más de 40 veces en distintos escenarios y por videoconferencia también, yo al final coloco, para toda la bibliografía, le digo, ponga humor y educación en internet y busque y vea la cantidad de trabajos que hay sobre este tema. Hay algunos trabajos de humor y educación que han servido de tesis de grado o de tesis de posgrado y que vos lo lees y son súper aburridos. O sea que este concepto no lo aplicaron en su propio trabajo. Sí. Bueno, lo que hay que hacer es mechar lo que uno va hablando con alguna cuestión, inclusive escrita, de forma tal de uno atrapar, o colocando viñetas. Por ejemplo, yo coloco viñetas intercaladas, algunas viñetas en la mapala para dar un concepto. Por ejemplo, hay una viñeta en donde anda una mosca volando y está Felipe, que es el compañerito medio no te voy a decir medio hippie, pero así el compañerito de que siempre vuela de Mafalda y están estudiando juntos. O sea, anda la mosca por ahí dando vueltas y dice, ¿cómo me gustaría ser mosca? Dice Felipe, para poder volar y no tener que aprenderme las tablas de multiplicar ni a tener que aguantar a la maestra. Y en eso la Mafalda con un periódico ¡pua! Le pega y queda la mosca ahí aplastada. E inmediatamente Felipito entiende el mensaje y empieza 3 por 1, 3 por 2, 6, 3 por 3, 9. Oh, genial. Entonces, ahí vos tenés un impacto. Entonces, bueno, y ahora eso puede servir de introducción para decir por qué hay que estudiar. Como si no estudias, la sociedad te va a aplastar. Entonces, es una muy buena manera de introducir el tema, ¿no? Y así siguiendo. Ahí, si uno busca, sobre todo en Quino, que Quino es un escritor que ha tenido la habilidad de poner en boca de una nena cosas de adulto. Porque en realidad, está bien, uno se ubica que es una nena, pero en realidad, cuando escribe las cosas, la escribe
desde una vista, inclusive desde una vista de la sociedad, de una sociedad de clase media-baja, que es donde ellos están ubicados, y cómo ella ve lo demás. Donde hay otra amiga que se llama Susanita, que es de la clase, un poco más de la clase alta, en donde su único sueño es casarse y tener niños, y que sean todos bellos, encontrar un buen marido. En fin, cada uno tiene su... Sí. Hasta en el almacenero, el hijo del almacenero, que lo que piensa es tener una gran cadena de supermercados, ¿no? Así que, bueno. Sí, Américo, realmente, ¿cómo se llama? Es interesante todo esto. Nos plantea muchos cuestionamientos también, y parece que en algún momento también lo conversamos, esta seriedad con la cual siempre y constantemente andamos. Es interesante porque yo me imagino este niño, esta niña, o incluso este profesor que está en las mañanas y va a clase, lo primero que hacemos, y yo creo que es lo peor que hay, es poner las noticias en la mañana. No sé, es como si necesitáramos escuchar cosas malas y llegamos con esta actitud negativa a nuestros trabajos, a nuestro diario vivir. Y qué impresionante es que, no sé, pues un profesor, una profesora o un alumno nos dé alegría, nos dé esa felicidad, sí, para cambiar el chip. Yo te digo esto, y sin embargo, la tentación de mientras uno está desayunando poner la noticia es muy grande. Yo intento irme hacia ver comedias como The Big Bang Theory, ¿sí? La teoría del Big Bang y demás, que bueno, que te divierten, y alguna comedia en estos canales que tienen comedia, o sea, ver una cuestión de ese tipo antes de salir. Sí, no se trata de ser liviano. Es muy difícil porque no han formado para eso. Además, hay canales de noticias en donde la noticia es solamente lo malo. O sea, no hay canales de noticias que te muestren gran éxito en la investigación, tal. Siempre yo, cuando le escribo a mis amigos periodistas y les mando alguna novedad, qué sé yo, que voy a dar un curso, o que vamos a recibir un premio, o que, por ejemplo, ahora hemos ganado 3 proyectos que tienen que ver con el trabajo en los departamentos, enseñándoles competencias digitales. Y eso lo vamos a hacer con alumnos de la universidad. Es una cuestión porque el recurso que nos han dado es importante también. Bueno, yo lo hemos distribuido, le hemos avisado a las áreas de comunicaciones y lo demás, y ha aparecido una paginita por ahí dentro de mi facultad, porque son los míos, y ha aparecido hablando de esto. Pero esto, digamos, de 34 proyectos que se han presentado en la universidad, nuestra facultad presenta 8. De esos 8, 3 son míos. Mira. ¿Está bien? Y de esos 28 que se aprobaron, 3 son míos. O sea que la universidad en su conjunto, que es bastante grande, entonces yo creo que debería el área de comunicación y demás decir, bueno, hemos tenido y salir con un bien rimbombante a decir esto por todos los medios. No parece. Noticias positivas. Es una noticia positiva y significa millones de pesos. Te cuento que eso son millones de pesos que entran a la provincia. Porque hemos ganado esos proyectos. ¿Está bien? En un programa que se llama de la Secretaría de Política Universitaria, que incorpora, mejor dicho, que convoca a presentar proyectos para trabajar con la comunidad, y en lugar de darles el dinero a las universidades, lo que hacen es, díganme qué van a hacer, les aprobamos los proyectos y les mandamos la plata, porque si entran en las universidades, el consejo directivo lo destina a lo que se les ocurra, y no a trabajar con la comunidad. Y la idea de este programa es trabajar específicamente con la comunidad. Y hemos ganado 3 proyectos para trabajar con los departamentos, y nosotros 3, pero la universidad en sí ha ganado 28. Claro, que en el país se han presentado cientos, ¿no? Ahora, lo interesante de eso es que eso también debería aparecer en las noticias, debería ser una noticia, y no una noticia destacada, porque desde el punto de vista económico es un aporte, digamos, en la universidad, los sueldos universitarios y el dinero que gasta la universidad como presupuesto es el segundo presupuesto de la provincia. El primero es el gobierno, el segundo es la universidad. Mira. Y además traemos dinero adicional a ese presupuesto para trabajar con la comunidad. Entonces eso debería ser una noticia espectacular. Bueno, pero eso no es. Es más interesante el que se accidentó en una ruta, el que le pegó
alguien que le pegó o una, sin que deje de ser interesante. Bueno, por ejemplo, Sí. hoy en día aparecía una noticia de que a un señor lo iban a meter preso porque la mujer decía que le pegaban y resulta que ha ido la mujer presa porque no le pegaba nada. Entonces, por falta de denuncia. Pero bueno, sí. eso ocupa varios minutos de televisión. Y esto que nosotros hacemos, que atendemos a un montón de gente que tiene necesidades de uso de la tecnología, pasa desapercibido. Entonces estamos acostumbrados a las malas noticias y no a las buenas noticias. Ahora, es interesante porque estos programas se llaman programas, quiere decir que te programan, te programan a lo negativo. La idea es programarse a lo positivo y yo creo que ahí está la gracia de lo que tú decías y que ha sido el tema de hoy fundamental de la contentitud. Estar contento, pero con una actitud de contento, no con una falsa actitud. Y eso es súper interesante porque tiene que ver con el diario vivir que tenemos y demostrar el cariño, el amor y sentirnos bien. Porque incluso vamos a aprender más, pero también nuestra salud va a mejorar, porque eso está comprobado. La ciencia hoy en día puede decir de que cuando una persona tiene una actitud positiva en la vida también mejora y aprende mejor. Y en ese sentido, Américo, te doy todo el micrófono para que tú, en este capítulo que ya está terminando, les des un consejo y una reflexión a todos nuestros amigos de la ciencia de la pedagógica que nos escuchan. Tú sabes que nos escuchan en toda América Latina, nos escuchan también en España, y darles un consejo desde tu experiencia para el aula, para la vida, con la contentitud. Todo tuyo el micrófono, Américo. Bueno, Gabriel, muchísimas gracias. Primero agradecerte que tenga esta posibilidad. Primero que si llegas a mucha gente se va a motivar con este concepto. Llegue al aula unos minutos antes, arme toda la parte tecnológica que tiene que armar, pero llegue contento. Sonría, salúdelos, y mientras uno saluda y sonríe y mira a los ojos, empieza a cambiar el ambiente en lo que está trabajando. Anímese a que alguna cosa se equivoque. Por ejemplo, yo en algunos casos he estado dando la clase y por ahí cometo un error involuntario. Entonces, si alguien me lo hace recordar, yo me doy vuelta y digo, yo lo hice adrede para ver si estaban atentos. Y eso rompe un poco el frío, porque si no puedo discutir y decir, no, si yo no me equivoqué, yo no me equivoco. O sea, cometer errores y hacer el ridículo no es grave, no es para nada grave. Yo de alguna manera, estamos en algunos grupos en donde, por ejemplo, la gente de Teguate, de Guatemala, hay una profesora ahí que utiliza una marioneta para dar sus clases. Por supuesto, no sé si es secundario o primario, pero le da otra vida a la clase, sobre todo cuando es virtual, ¿no? Pero le da otra vida a la clase. Yo he visto amigos, hace poco vi uno que se ponía una nariz de payaso y daba la clase con una nariz de payaso. Yo uso en mi videoconferencia unos filtros, un software que se llama Snap Camera, que me cambia la fisonomía, o sea, es un filtro que me pone como si fuese un avatar de algún jovencito. De algún cartoon. Claro, entonces me veo diferente, me entienden diferente. Es más, he hecho videos, los he subido, dando conferencias. Hace poquito que me dieron un premio a la labor académica desde la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. Y bueno, cuando hago el video de agradecimiento dije, porque nosotros estamos transformándonos, y ahí empecé a poner las transformaciones con este software para irme viendo de manera distinta, para decirles que hay una transformación que tiene que venir desde el interior, tiene que venir desde las ganas de querer hacer cosas diferentes. Y por supuesto, entender que el que da clase es una pasión, ¿sí? Es una cuestión que uno la hace por vocación. Si uno la hace por el sueldo, se equivocó de carrera, hay que hacer otra cosa. Si uno está dando clases y las da a las clases contento, con actitud, con ganas, y lo que quiere
no solamente es transmitir, sino lo que quiere es compartir momentos de aprendizaje. Eso me olvidé de decir recién. Cuando yo armo el auditorium, genero preguntas para que me las respondan ellos, o se las respondan ellos. Entonces se produce el autoaprendizaje. Y otra cosa que suelo hacer, que es que mientras estoy dando clases, ahora tenemos mejor internet, antes no teníamos buen internet, pero le digo que lo consulten y que lo busquen en internet. Entonces hago que algún tema lo busquen todos en internet. Entonces, le pido a uno, a otro, que aporten lo que han encontrado. Y hay veces que encuentran cosas maravillosas. Y por supuesto, cuando alguien encuentra algo, ahí aprovechamos para decirle, bueno, hay que filtrar la información. O sea, sí, todo sirve como instancias de aprendizaje. Y el aprendizaje colaborativo es espectacular. De hecho, te cuento que yo manejo un centro tecnológico y en ese centro tecnológico tengo voluntarios, o sea, chicos que vienen aquí solamente por el deseo de aprender. Por supuesto, hay computadoras, tengo buena internet, proveemos de meriendas y demás, y cada vez que termino un taller exitosamente, terminamos con un almuerzo, con una cena. O sea, todo termina en forma festiva, lo cual hace que todo el mundo quiera seguir viniendo, porque por lo menos es un ambiente agradable. No se distribuye mucha plata, pero se distribuye mucha carcajada. Así que por ahí la pasamos bien. Bueno, Gabriel. Genial, Américo. Oye, realmente un gran abrazo. Nos dejas muchas enseñanzas, sobre todo esta actitud de la vida. Yo creo que nuestra actitud debe cambiar. Tenemos que mirar las cosas positivamente, no mirarlo desde lo mal que hay o desde lo mal que nos ha ido. Hay que mirar las cosas desde la felicidad, desde la sonrisa, desde lo positivo. Y no es algo efímero, sino que es algo que es tener una mirada distinta, tener un enfoque distinto, en donde al otro le doy la posibilidad de que también sea feliz, también ría, aprenda en un contexto agradable, aprenda en un contexto de compañerismo, de colaboración. Porque yo creo que para ahí va esto, en la colaboración, el convivir, el respetar al otro, el sentirse cerca, el reír, que tan bien nos hace. Así que, Américo... Así es, Gabriel. Sí. Por último, si me deja pasar un avisito. Dale. Yo ahora estoy dando una diplomatura en tecnologías, una diplomatura de extensión en competencias digitales para la virtualidad. Perfecto. Todavía estoy incorporando alumnos, estoy en la segunda cohorte ahora, así que si alguien se quiere incorporar, anote este correo que es sencillo, americo@unsj.edu.ar. Si me mandan un correo por ahí, inmediatamente le mando los vínculos para que puedan acceder al grupo de WhatsApp, al grupo de Telegram, en donde estamos compartiendo la información, y al Classroom, en donde ya estamos trabajando. Así que con muchísimo gusto recibimos gente para la diplomatura. Y por supuesto, si quieren saber de mí, Américo Sirvente, con B corta, lo colocan en Google y les va a dar muchísima información de todos los lugares en donde hemos estado, las conferencias, los materiales, los papers y demás que hemos producido. Así que bueno, Gabriel, muchísimas gracias por permitirnos contar lo que estamos haciendo. No, y además también en la descripción del podcast van a estar todas las redes sociales de Américo para que puedan contactarse con él hoy día, mañana, en el próximo año, en el momento que ustedes quieran. Así que van a estar todas las redes sociales en las cuales ustedes pueden encontrar a Américo Sirvente, ¿cierto? Así es. Sí, @Américo Sirvente. Arroba Américo Sirvente y me van a encontrar. Todas, como afortunadamente mi nombre y mi apellido son muy originales, no hay repeticiones. Claro, no hay repeticiones. En Facebook hay uno solo, en YouTube, en Twitter también hay uno solo, en Instagram. Así que, bueno, pueden ubicarme como quieran. Pero el correo sencillo se llama americo@unsj.edu.ar o si no, americosirvente@gmail.com. Eso, excelente. Américo, un gran abrazo y muchas gracias por haber estado junto a los amigos de la ciencia de lo pedagógico. Realmente una gran experiencia. Gracias a vos.
Muchas gracias. Un abrazo, Américo, que esté muy bien. Américo Sirvente, un gran invitado que tuvimos, amigos, en el día de hoy en la ciencia de lo pedagógico. Piensen, debe haber un cambio de actitud. Contento, pero con la actitud de contento también. Américo nos deja un gran mensaje que nos hace reflexionar de cómo nosotros estamos durante el día, cómo transmitimos esa energía y sobre todo si somos profesoras y profesores, cómo lo hacemos con nuestras y nuestros estudiantes. Así que realmente un gran capítulo y agradecemos a Américo por el gran aporte que él está haciendo. Recuerden que están las redes sociales en la descripción. Y nos vemos en otro capítulo más de La ciencia de lo pedagógico. La ciencia de lo pedagógico con Gabriel Erices.